hace la apertura y si está Diego, pues le damos el paso a Diego. ¿Le parece, Marisabel? Listo, sí señor, ¿cómo están? Bueno, les Muy damos bien. la bienvenida al octavo Foro Empresarial. Comenzaremos con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya está el directivo del Politécnico, Jaime Sasa? No, aún no está. Bueno, entonces seguiremos con la presentación. Desde hace varios años que la institución inició la realización de eventos de apoyo al emprendimiento con el ánimo de motivar a los jóvenes estudiantes a lograr la realización de sus sueños de crear una oportunidad de negocios y su propia fuente de ingresos, la Vicerrectoría de Extensión ha considerado el mejor vehículo para darle visibilidad a esas ideas, emprendimientos que luego se transformarán en empresas, como hasta hoy lo han logrado muchos de los egresados. Este foro empresarial, que es un espacio para conversar, para acercar a esos soñadores que con mucho esfuerzo, dedicación, tenacidad y persistencia han logrado llevar sus empresas a niveles inesperados, transformándose en un ejemplo para las nuevas generaciones que cuando se quiere y se tienen las metas entre ceja y ceja, llegan más tarde que temprano. En esta versión número 8 del Foro Empresarial vamos a compartir con un grupo de selecto de empresarios de origen paisa que, siguiendo la herencia de nuestros antepasados, parafraseando a don Eduardo Caballero Calderón, quien escribió textualmente: antioqueño es el orgullo de ser como son, una necesidad física y espiritual de afirmarse e imponerse de esta manera aún en los medios más hostiles. Este grupo de empresarios que hoy nos acompañan nos van a contar parte de sus historias y estarán prestos a responder nuestras preguntas para ayudarnos a abrir el camino hacia la realización de esos sueños, que a veces parecen esquivos o lejanos. Agradecemos la presencia de los siguientes empresarios: Astrid Flores, de Medellín, con la empresa IDEPOC SAS, es egresada del Politécnico Jaime Sasa Cadavid e ingeniera financiera. Su actividad: firma de contadores, consultoría contable y financiera. Le agradecemos la presencia también a Joan Correa, de Medellín, con su empresa Bonet Complementos. Él es egresado del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y se dedica a la ingeniería de productividad y calidad. Su actividad: fabricante de artículos escolares y de oficina. Le agradecemos la presencia también a Sandra Ramírez, de Medellín, su empresa Divina Sexualidad. Ella es egresada del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y es contadora pública. Su actividad: terapia sexual. Le damos la entrada a la moderadora del foro, la profesora de la institución Gloria Quiroz Jaramillo. Ella es administradora de empresas, especialista en gestión de pymes, estudios de desarrollo de emprendedor e innovación. Docente con amplia trayectoria en las diferentes áreas de emprendimiento, participando en programas de sensibilización, creatividad, innovación y liderazgo, en la elaboración de planes, modelos de negocio y preparando emprendedores para presentarse a las diferentes convocatorias. Ella es asesora en proyectos y trabajos de grado en esta modalidad. Cabe resaltar que esa actividad es realizada desde la experiencia, porque decidir poder poner en marcha un negocio va más allá de la teoría. Es acción en su máxima expresión. Le damos la bienvenida a Gloria. Gloria, ¿está por ahí? Estoy por acá. Muy bien. Sí, muy buenas tardes. Gloria, Bienvenidos buenas para tardes. todos. ¿Cómo estamos? Bueno, por acá vamos a empezar con este tema que me apasiona. Es un tema que amo realmente, porque no solamente soy docente en emprendimiento, sino que también soy emprendedora. Entonces, quiero darles los agradecimientos a quienes están acá acompañándonos y decirles que para nosotros es un placer hacer y que nos permitan hacer lo que amamos. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la construcción de los sueños de muchas personas que hoy inician o ya están recorriendo este camino tan arduo de ser empresarios. Un camino lleno de esperanza, de sueños, de trabajo, de aventura, de reto y mucho aprendizaje. Un camino lleno de momentos que nos quedan para siempre. Hoy nos reunimos para que sigamos aportando valor y experiencias,
a todos aquellos que deciden recorrer el camino que muchos de nosotros ya hemos recorrido, con muchas caídas, con triunfos, que estén aquí para enseñarnos y darnos el más grande regalo, un regalo que nos dura para siempre y es el conocimiento. Hoy les agradecemos a todos por estar aquí, por no rendirse, por soñar, por ser parte del cambio, por querer aportar al crecimiento de este país, de sus familias, porque cada paso que damos adelante es un paso que nos acerca más a la meta. Y hoy están dando un paso más, un paso que los llenará de experiencias, historias y muchos aprendizajes. Le damos así la bienvenida a este espacio, el cual esperamos que sea de gran aporte para quienes inician o ya forman parte de esta gran aventura. Bienvenidos. Los empresarios que tenemos aquí invitados son el empresario, la empresaria Astrid Flores, bienvenida. Ya nos habían comentado qué empresa tiene, Johan Correa y Sandra Ramírez. Adelante y un saludo. Quisiera, para poder empezar, para comenzar este foro, que hiciéramos una breve presentación, que nos contaran algo de sus historias, ¿sí? Para que podamos empezar a acercarnos a sus compañías. Entonces podemos arrancar vamos arrancando como en el orden que teníamos aquí la presentación. Vamos a arrancar veo con Astrid Flores, de la empresa IDECROP, egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el tema de contaduría pública. Entonces, bienvenida para que nos cuente algo sobre su empresa, sobre su historia. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Soy Astrid Flores. Mi empresa se llama IDEPROC. Somos una firma de contadores. Llevamos 5 años. Este año cumplimos 6 años en el mercado. Nos especializamos en personas naturales, emprendedores y microempresas. Bien, continuamos con Sandra. Buenas tardes, ¿me están escuchando bien? Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sandra Ramírez, soy egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Contaduría Pública, pero por, digamos, muchas razones encontré también y pude desarrollar mi pasión y empecé a enfocarme en que en algún momento en la vida, decimos en la vida, o sea, si muchos pueden, yo también puedo. Entonces empecé a romper como estereotipos y físicamente, como una vez me invitaron a un programa en Telemedellín donde me pusieron la contadora típica, sí, todo el mundo dice, ¡ay! ¿Cómo así? Contaduría con sexualidad, ¿qué tiene que ver eso? Y es el desarrollo realmente de lo que nos apasiona bastante y de lo que le metemos como esa fuerza y ese motor. Y aparte de eso, también buscando muchas necesidades en el mundo entero, porque la sexualidad es una de las carreras futuras. Entonces, bueno, me formé en México y ahorita estoy terminando una maestría en España en terapia y educación sexual con doble titulación. Y pues aquí estamos con Divina Sexualidad, que también lleva buen rato en el mercado. Empecé, digamos, como desde 2014, empezando formaciones, estudios, incentivando como esta marca y pues bueno, estamos en buenas redes sociales también con muy buen número de seguidores y aquí impartiendo esta educación que tanto se necesita en este tema, que no tiene que ver con las carreras, sino que tiene que ver con los seres humanos. Sandra, pero para ser empresaria no necesariamente, o sea, de contadora eres una gran empresaria, ¿sí? Uno de los hijos que son emprendedores estudió Derecho y me decía, alguna vez le decía yo, pero tú ¿por qué no estás haciendo la tesis de abogado? Y me dijo, madre, ¿quién dijo que un abogado no podía hacer empresa? Ahora una empresa dedicada al tema deportivo, entonces no, o sea, todas nuestras profesiones
tienen utilidad en la empresa. Eso es lo bonito de todas estas profesiones. Sí, claro, Es obviamente. espectacular, lo necesitamos. Obviamente, y sin dejar, digamos, como a un lado la contaduría, porque igual la contaduría me ha dado como ese motor para aprender a administrar, aprender muchas cosas también que me ha tocado aprender desde valga la redundancia, desde mi propio hacer. Sí, porque recordemos que uno de los grandes problemas de los empresarios, y ahora lo comparten nuestros empresarios invitados, los otros empresarios invitados, es el tema financiero, porque no sabemos absolutamente contar el dinero, ¿sí? Básicamente. Sí, como me decían unas instituciones en CREAM específicamente, que llegan a las empresas al tema de fortalecimiento y piensan que están ganando dinero y resulta que no saben calcular costos. Entonces, mira que es muy útil lo que has estudiado. Bienvenida, Sandra. Vamos con Johan. Cuéntanos de tu emprendimiento. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es, pues, como en la introducción, mi nombre es Johan Correa. Soy egresado del Politécnico de Mesa David, estudiante, pues, en esa época de Ingeniería en Productividad y Calidad. Y desde la universidad empecé como con esas ganas de emprender. Hice varios emprendimientos que no tuvieron, pues, digamos, ningún fruto, pero al final, ya terminando la carrera en emprendimiento, lancé un plan de negocios que era el tema de la elaboración de artículos escolares y de oficina. Lo presenté junto con la universidad que me acompañó en esa época, con Hernando Márquez, allá en el tema del emprendimiento. Lo presentamos al SENA y bueno, afortunadamente me escogieron como un plan de negocios viable. El SENA nos dio unos recursos económicos y gracias a esa semilla que nos dieron, pudimos, pues, como realizar, pues, como el sueño ya de tener, pues, como una marca donde tenemos como la oficina, contratar a algún empleado, tener, pues, como el tema de contador, mejor dicho, toda una empresa marchando gracias al SENA y gracias también al Politécnico de Misa David. Nos dedicamos, ya llevamos 10 años, más o menos casi 10 años, un poquito más de 10 años con la marca. La marca, pues, ha tenido, pues, como buena acogida. Porque ha tenido buena acogida, pues porque nos hemos siempre encargado de que los diseños realmente tengan muy buena calidad y también muy buena novedad en el tema de compartimentos, en el tema de visual. Entonces siempre lo hemos apostado, pues, a tener, pues, como unos productos que tengan como ese plus. Y gracias a Dios, pues, fuera de la pandemia y todo eso, pues hubo una retracción en el tema de clientes, pero ya con esa reactivación y ya con esa buena imagen que hemos impactado y la seriedad que le hemos metido al negocio, muchos clientes nos han pues dado como la mano y podemos, todas las colecciones las podemos tener, pues, como en las tiendas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, No sé si me está escuchando muy bien. Sí, se escuchamos muy bien, muchas Okay. Gracias. Para Muchas continuar gracias. con el desarrollo de este foro, básicamente partiremos, siempre tenemos como empresarios una historia por contar, que nos recree cuándo se ocurrió la idea, por qué, cuáles fueron esos temores que tuvimos al iniciar esta aventura, porque para mí es una aventura, yo creo que para ustedes también. Entonces, que cada uno de ustedes como que nos empiecen a contar esa historia, ¿sí? ¿Qué pasó? Nos contaste, Johan, por ejemplo, que tuviste varios emprendimientos y que no lo seguiste. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, sería importante que para el desarrollo, comenzar este foro, podríamos empezar por contar esa historia, eso que tenemos nosotros para contar y que les puede apoyar a los empresarios, a los nuevos empresarios en su inicio de su carrera empresarial. Entonces, si quieres, comienzas tú, Johan. Bueno, perfecto. Bueno, en el tema de los emprendimientos que empecé, bueno, siempre me ha gustado mucho el diseño. Entonces siempre me he inclinado, pues, como por ese tema. También doy como un tips que muchas gracias mejor dicho, gracias al hobby que yo tengo, he podido también como aportar a la empresa. Mejor dicho, si no fuera por ese hobby, aunque tuviera la carrera, pues, como profesional, el hobby también es muy importante a la hora de aportarle a la empresa. Entonces el hobby mío siempre ha sido el diseño. Esas materias nunca la daban en la universidad, sino que es como, pues, por iniciativa propia,
empecé pues como a estudiar, a mirar videos, a capacitarme. En esa época no había pues como mucho YouTube, pero igual lo poquito de los tutoriales y en las revistas que habían de diseño, todas pues prácticamente me las devoraba. Entonces de ahí empezó pues como el tema de emprendimiento y empecé como con algunos profesores, el tema de empresas de asesoría, pero no salían adelante esos negocios, fue porque muchas personas, hay que respetar pues el empleo, pero por lo general no aportaban como el tiempo suficiente para que se realizara pues la empresa. Entonces eran digamos 3 personas, pero de las 3 personas solamente sacaba de pronto un fin de semana o un ratico solamente en la semana. Entonces así realmente una empresa como tal no se saca adelante porque realmente sí se necesita mucho tiempo, cuerpo y alma dedicado pues como al emprendimiento. Tiene uno que estar respirando eh, acerca pues de qué productos va a ofrecer, cómo va a abarcar el mercado, qué necesidades vas a solucionar. Entonces tiene que estar uno, mejor dicho, metido de cuerpo y alma. Entonces por eso nunca se daban como las cosas. Siempre quedaban a medias porque a lo último, cuando una persona buscaba un empleo y lo encontraba, entonces ya prácticamente salía del plan de negocios. Entonces así prácticamente es difícil crear una empresa. Por lo general, lo ideal es, ojalá, tener siempre un hobby que complemente la profesión y buscar la forma de que cuando está siendo empleado, como hacer un colchoncito de dinero, como para que de pronto le pueda dedicar más adelante, digamos, 6 meses o un añito, pero metiéndosela toda a ver qué puede salir. Porque cuando uno lo hace como de a poquito, por lo general hay veces el emprendimiento posiblemente no salga como a flote, hay que dedicarle bastante tiempo. Bien, o sea que si te tocara escribir una historia de tu caso, lo escribirías de esta forma, ¿sí? Que te digan, vamos a escribir una historia de tu empresa, Johan, la relatarías de la forma como lo acabaste de relatar. Pues sí, pensaría que sí. Lo Sí. importante, pero en el caso mío fue muy importante el hobby que desarrollé desde muy pequeño, que fue el diseño, manejar bien las páginas web, animación, y eso me dio muchas herramientas en este momento, que aunque no hago nada de animación ni de diseño, pues digamos gráfico, pero sí lo aplico mucho a la hora de buscar un producto que tenga buenos elementos de diseño. Muy bien, muchas gracias. Sandra, tu historia. Hola, ya volví. Sí, porque estás en un negocio que como de pronto comentabas es como difícil todavía. Uf. Por ejemplo, si te presentas a una convocatoria, pues, ¿cómo ha sido como la reacción? Entonces, Sí, cuéntanos la historia de Divina. este emprendimiento, ¿sí? Sí, exacto. De Divina Sexualidad. Bueno, yo creo que todo empieza porque aquí llegamos como seres humanos a través de una misión y un propósito de vida. Y a través de esa misión y ese propósito de vida, yo creo que muchas personas incluso se pueden llegar a ir de este terreno sin saber quién son. Y yo pienso que lo primero es que aprendamos a reconocer es quién soy yo y para qué estoy acá. Primero como eso, es lo más importante. Yo digo, voy a contarles como a través de mi historia, y mi historia no nació en el poli ni nada, o sea, realmente mi historia nació desde mis 5 años. Uno dice, ay, ¿cómo así? Es que a los 5 años, a los 5 años uno ya está pensando en sexualidad, sí, o sea, todo se relaciona. Lo que pasa es que hay veces que, como decía Gloria, este tema ha sido un tema muy difícil y pues, y todos lo sabemos y porque la gente relaciona la sexualidad con lo que hacemos. Con nuestras parejas o grupos o tríos, bueno, todo eso, ¿cierto? Digamos, lo relacionamos mucho a los genitales. Y la sexualidad pues empieza desde nuestro mismo desarrollo, todo el proceso de crecimiento, todas las etapas que vamos cambiando, procesos biológicos, procesos psicológicos, procesos socioculturales, o sea, realmente implica muchísimas cosas que uno realmente, ¿cómo así? Y esto es sexualidad, sí, esto es sexualidad. Entonces, a mis 5 años empezó como mi inquietud porque yo soy la mayor en mi casa de 3 que somos.
Y pues cuando yo tenía 5 años nació mi segundo hermano, y en esas épocas de nuestra niñez estamos en la preguntadera y el por qué y el que todo lo queremos saber, claro. En esa época, pues yo preguntaba que cómo nacían los niños, porque ya sabía, yo ya veía a mi mamá y pues todo el mundo, ay, que vas a tener un hermanito, que la mamá está en embarazo, que bueno, tal. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Cómo nacen los niños? Bla, bla, bla. Y nadie me contestaba hasta que un día mamá me dijo que los niños los traía una cigüeña, que era un pájaro, y bueno, cuando estamos niños lo más bonito que hay, existe siempre pues en toda la vida, ha sido la inocencia, porque la inocencia nos lleva a ser creativos, la inocencia nos lleva a investigar, la inocencia realmente nos hace algo que es innato, que es muy puro. Entonces, bueno, a través de eso es uno como cuando uno le dicen que el niño Dios y es uno esperando debajo, uno sin quererse dormir que para ver el niño Dios cuando llega. Es lo mismo cuando nos dicen también, por ejemplo, cuando el niño Dios nos dicen que es nuestro papá y nuestra mamá, pues a nosotros perdemos como ese encanto de esa fantasía que nos creamos en la mente, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque así empieza con la historia de la cigüeña, el pájaro, ese pájaro que me frustró, lloré mucho porque nunca lo vi, nunca, siempre lo esperé, yo quería ver cómo llegaba ese pájaro que con mi hermano y bueno, todo ese tipo de cosas. Y a través de ahí empecé como a preguntar. Y me inquietaba mucho. Cuando estaba en el colegio me encantaba vivir metida en la biblioteca, leyendo y mirando los libros de anatomía, reproducción femenina, reproducción masculina, o sea, todo. Me encantaba ver como todos los aparatos pues reproductores, perdón. Y literal, yo me enfoco en la vida, pues digamos que fue cuando estaba en octavo, que empieza uno a ver más o menos como álgebra de Baldor. Les cuento que el álgebra de Baldor era el libro que camuflaba el libro del Kama Sutra. Entonces yo era con el álgebra de Baldor y encima del álgebra de Baldor el libro del Kama Sutra. Entonces, literal, me fui por los dos lados, o era el Kama Sutra o era álgebra de Baldor. Entonces, digamos que sí, fue ese gusto siempre por saber de la sexualidad, por investigar. Me parecía increíble, todo me parecía hermoso, me parecía el cuerpo humano una cosa divina, o sea, como todos esos procesos biológicos. Y bueno, yo vengo de una familia, por un lado soy de un pueblo, de aquí de Antioquia, soy de un pueblo que se llama Montebello, por el otro lado vengo de una familia también de escasos recursos, muchísimos, y pues escolaridad. Entonces, yo tenía claro y quería, desde pequeña, bueno, desde que estaba en el colegio, yo decía, yo me quiero enfocar por acá, es por el lado de la sexualidad. Cuando terminé el colegio, yo también ya la tenía clara que quería ser sexóloga y bueno, no, y pues les cuento que en mi casa no me dejaron, pegaron el grito, que como así, que si era que para la prostitución se estudiaba y no, pues yo dije, pucha, ya, bueno, entonces ¿qué? Cuando yo dije, bueno, voy a estudiar lo que sea para mí como más práctico, en esa época pues estaba muy de moda la contaduría. Yo soy egresada de un colegio comercial, entonces digamos que ahí también se veía, yo dije, bueno, soy buena para la contabilidad, me gusta, no me iba bien en las matemáticas, o sea, yo no sé cómo pasé de verdad contaduría, sobre todo en la parte de las matemáticas puras, porque siempre me fue muy mal con las partes de los cálculos, o sea, literal nunca aprendí a factorizar. No sé, por eso digo yo que el libro de álgebra de Baldor me camufló siempre el Kama Sutra. Entonces, así fue como que arranqué. Yo, bueno, listo, pues estudiemos contaduría, que es lo que más da plata, es lo que nos va a posesionar, no, mejor dicho, yo, no, pues, por contaduría. Empecé a estudiar contaduría y sentía que no era lo mío, o sea, me gustaba, pero no era una pasión, no, definitivamente no. Y bueno, sí, la terminé, también digamos que prácticamente bajo una amenaza, porque también me decían que si me salía de contaduría o que si perdía un semestre,
me olvidara pues de estudiar. Entonces yo era como con ese miedo, esos miedos lo sesgan a uno muchas cosas, y bueno, ya digamos que fue así como que empezó ya en el 2014, ahí fue, digamos, como donde empecé a encontrar esa misión y ese propósito de vida. Y me ubiqué, yo dije, voy a ponerme para lo que yo soy buena, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. Y empecé a ver que yo era demasiado social, que era muy empática, y dije, no, o sea, el trabajo mío es con la gente. Y en el 2014, digamos que empecé vendiendo juguetería sexual. Y aparte, y vendiendo juguetería sexual, hacía reuniones en las despedidas de solteras, y empecé a ver que la gente le estaba haciendo mucha falta la educación sexual. Y era una educación sexual que hasta ni yo conocía. Y yo decía, no, entonces me puse ya como a buscar este camino, seguí avanzando, aprendiendo, leyendo, cada vez que hacía más y tenía más conocimientos, o sea, más me encarretaba en el tema. A 2014 al 2016, digamos que tuve un proceso de salud. Bueno, yo en el Poli también estudié una especialización que es la de gerencia integral. Pude hacer solamente un semestre porque ahí fue donde tuve un problema de salud tremendo. Soy sobreviviente a un cáncer. Y pues digamos que eso fue como el toque, como cuando uno va tocando un fondo. Y eso fue lo que, desde ahí fue cuando yo empecé a encontrar ese quién soy yo, para qué estoy acá y para qué el mundo me necesitaba, o para qué necesitaba. Entonces empecé todo ese proceso de sanación, y encontré realmente que este era mi camino, que a esto era lo que me habían puesto a hacer acá, y que realmente me necesitaban. Entonces digamos que fue así como fui creciendo. Ya después, digamos que empecé en México, en la Universidad Salamanca, a formarme como CES Counselor. El CES Counselor es una metodología que casi no se maneja acá en Colombia, aunque hay bastantes consuelos. En psicología hay mucho, digamos que hace parte de la psicología humanista, pero la mía fue enfocada en la sexualidad. Y eso fue en México. En México también me formé en empoderamiento y en sanación, empoderamiento y sanación femenina. Me formé en todo lo que es el tantra, la sexualidad sagrada, y empecé alterno con todo este curso. Fui creciendo, empezaron a llegar a las redes sociales más seguidores de lo que yo hablaba, son mis contenidos. Ya me empezaron a llamar, he tenido experiencias también en radio, he estado en Telemedellín, en Cosmovisión, también con programas radiales, y bueno, ya después yo dije, bueno, no, voy a hacer la maestría, y ahorita, como les dije, empiezo ya lo del trabajo de grado de mi maestría, con doble titulación como terapia y educación sexual. Y pues también porque también escribo acerca del erotismo. Me encanta escribir sobre la literatura, la poesía erótica, y pues también soy coordinadora de un club fantástico de lectura erótica. Entonces, esa es la historia de Divina Sexualidad. Muchas gracias, Sandra. Se nota que practicas el Ikigai, ¿sí? Es como la base, ¿sí? ¿Cierto que lo tomas? Y también muy importante que el empresario, normalmente yo siempre he pensado que cuando arrancamos de nuestra pasión y convertimos esa pasión en nuestro propósito, es decir, que lo ponemos al servicio de la humanidad, al servicio de todo el mundo, de la sociedad, es ahí donde empezamos a proyectarnos, es donde empezamos a germinar todo el tema empresarial. Entonces, es importante. Muchas gracias, Sandra, tu historia encantadora. Y como te lo confieso, cuando yo vi el emprendimiento, dije yo, ve, ¿sí? No es que sea
pero uno dice, pero bueno. Muy atípico. Muy atípico, sí, porque uno lo que encuentra es todo lo típico. Sí. Entonces a mí, por ejemplo, me llaman, vamos a hacer un emprendimiento como los que estoy liderando en este momento, me dicen, vamos a hacer un emprendimiento para vender helados, pero te cuento que alrededor de tu emprendimiento recordé yo que alguna vez yo he sido emprendedora, entonces yo fabricaba chocolates. Entonces yo me monté al ascensor, se montó una pareja y llevaban unos chocolates divinos, pero yo iba con uno de mis hijos, estaba pequeño. Entonces les dije a ellos, ay, qué chocolates tan bonitos, ustedes traen los moldes de Italia. Entonces se pusieron, se miraron y se rieron. Y le dije yo, ay, no, me interesa para Halloween, para vender, o sea, es que me interesan esos chocolates. El señor se bajó como con risa. Cuando me dice, ¿usted en qué apartamento vive? Le digo, aquí en el 307. Y dijo, yo ahorita bajo en un momento. Cuando bajó, y me dijo, fíjese bien cómo son los chocolates. Resulta que eran chocolates eróticos. Entonces, claro, él me gozó todo el tiempo porque estábamos pensando que era, yo estaba pensando que era un chocolate que le iba a vender a los niños. Entonces, pues de ahí, Claro. sí me hago entender. Entonces yo dije, wow, y eso sí se vende, fue lo primero que yo dije. Y me dijo, Gloria, doña, no, señora, eso se vende, pero muchísimo. Entonces lo que estás diciendo es verdad, es un tema que ha sido muy poco explorado. Uf. Entonces, ¿por qué? Porque todavía existe mucho tabú en este tipo de negocios. Es que vivimos, Gloria, en un mundo extremo, en lo oculto y en lo demasiado extremo. Perdón, en lo oculto y en lo demasiado expuesto. Estamos hipersexualizados. La pornografía abarcó todo. Y lo que está oculto es lo que realmente la sexualidad sagrada, esa sexualidad espiritual, esa sexualidad de conexión, esa sexualidad de sanación sobre todo, que es lo que realmente está afectando a las personas. Yo les digo las 3 enfermedades de transmisión sexual más graves, como la que son la culpa, el miedo y la vergüenza. Y si vemos culpa, miedo y vergüenza, está marcada a través de los limitantes, de lo que está oculto, de lo que la gente no conocemos. Entonces, sí, todo el mundo piensa que cuando se habla de sexualidad, pues pucha, no, pues aquí va a haber pornografía, van a haber desnudos, y aquí se hace de esto, no, aquí van a haber orgías, va a haber tríos, va a haber swingers, o sea, todo, sí, realmente es la mala educación que tenemos, y pues ya el mundo está pidiendo a gritos esto. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a Astrid, nuestra otra empresaria, que nos cuente un poco su historia. Bueno, la historia de IDEPROC empieza en el 2015. Nos reunimos 3 voluntarias, éramos voluntarias de una organización que se llama Techo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa. La idea inicial era que fuera una especie como de Créame para los empresarios pequeños. Entonces que llegábamos con el diagnóstico en todas las áreas, interviniendo tanto en la área contable, de recursos humanos, el área pues jurídica, todas las áreas. Pero vimos que casi no se conseguían contratos para esa área y si nos resultaban muchos contratos para la parte contable. Entonces decidimos empezar a enfocar la empresa solamente en la parte contable. Entonces una de las socias dijo que ella pues que ya no quería continuar con la parte contable solamente, entonces que mejor nos dejaba. Y nos llamamos IDEPRO por eso, porque apoyamos IDE de ideas, PRO de proyectos y la K de capital en finanzas. Entonces apoyamos las ideas, los proyectos y cuidamos el capital de las empresas. Bien. ¿Y cuáles han sido como tus desaciertos, como tus miedos, eso que tienes para contar como historia? Listo, bueno, entonces empezamos así, todas 3, una era estudiante, estudiaba negocios internacionales, la otra ingeniera financiera y yo contadora
de otra universidad y administradora financiera del Poli. Entonces, bueno, nuestro reto inicialmente es el personal, los empleados. Ese ha sido como nuestro mayor reto. Al principio, desde el principio decidimos crear la empresa. Pues ya teníamos la contadora que era yo, entonces desde ahí dijimos como no, pues el gasto más fijo que es el contador ya lo tenemos y arrendamos oficina y abrimos con oficina y todo. Y el capital, como era una empresa de servicios, pues muy poquito capital se necesitaba. Entonces, al principio todas llevamos nuestros portátiles y pues nuestros recursos propios. Y ya a medida que fuimos creciendo, ya acá pudimos comprar los computadores propios de la empresa. Y así, y nos iban recomendando, entonces era el voz a voz. Nos iban diciendo, nos iban recomendando clientes. Y ya, y les gustan nuestros servicios porque nosotros les explicamos y les enseñamos. Muchos emprendedores no entienden bien los estados financieros, no saben mucha información, entonces nosotros les vamos enseñando. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuántos años lleva tu empresa? Vamos a cumplir 6 años en diciembre y en este momento somos un equipo de 5 personas. Es excelente tu aventura empresarial. Y me encanta el tema de poder contribuir, de poder apoyar a los empresarios, porque realmente en el sector empresarial, sobre todo en estos nuevos emprendimientos, en la pequeña y aún en la mediana empresa, tenemos serias falencias en el tema empresarial. Perdón que tengo la pantalla apagada. Muchas falencias en el tema, financiero, porque como les decía anteriormente, pensamos que estamos ganando, pero realmente no tenemos ni idea de lo que tenemos que pagar, por ejemplo, a un trabajador. Lo que decías ahorita, el reto de tener trabajadores es duro, de conseguir un empleado bueno, porque vienen y aprenden en tu empresa, miran a ver qué se pueden llevar de conocimiento, de ese capital intelectual que uno se demora mucho tomándolo, haciéndolo, creándolo, desarrollándolo, y se llevan y montan el negocio. Y eso es lo que les sucede a muchos empresarios. Por eso es que a los 3 años están cayendo en lo que denominamos el Valle de la Muerte, porque realmente no lograron avanzar en ese tema. Y eso es lo que abunda hoy en día en los emprendimientos. Yo siempre les recalco mucho, plan financiero, plan financiero. Pero ¿cómo se hace el plan financiero? Tenemos que empezar por conocer los conceptos básicos de contabilidad, los conceptos básicos contables. Entonces es muy interesante tu proyecto. Bueno, vamos entonces, Gloria, muchas gracias, Astrid. Qué pena interrumpirla, Gloria, soy Alejandro. Sí. Tengo problemas en estos momenticos con la cámara, pero quería hacerle una pregunta a Astrid, personalmente. Sí. Astrid, ¿cómo estás? Hola Alejandro, bien. Muy bien, gracias. Qué pena no proyectar mi cámara, tengo problemas con ella. Astrid, mira, yo en estos momentos me estoy aplicando pues asesoría en Capital Semilla y ser uno de los 120 ganadores del 2021, ¿cierto? Hay muchas dudas con el tema financiero y muchos de los emprendedores están buscando ese apoyo que tú das, que tú ya ofreces y que ya tienes experiencia con tu equipo de trabajo. No, me gustaría como saber si puedes escribir tu página o tu alcance en el chat, yo lo copio y lo pego en el grupo de Capital Semilla, hacer como ese enlace entre ustedes y te podría como ayudar y mirar a ver si tienes alguna recepción en los clientes, ¿te parece? Ahí ya lo conozco. Muchísimas gracias. Alejandro, te me adelantaste. Qué pena, Gloria, qué pena. Tan adelantado. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque ya enseguida ya continuamos con las preguntas, ¿cierto? Con las preguntas por parte de ustedes y por parte de nosotros. No, pero está muy bien, Alejandro. Y sí, es uno de los temas que de pronto no, ¿cierto, William? Que ustedes van a trabajar esto desde Fomento Empresarial. Sí, y de paso, gracias, Gloria, por darme la palabra y rompimos ahí su protocolo y su plan. Pero sí, quería pues aprovechar de paso a felicitar a Alejandro, que ha sido uno de los ganadores de
de Capital Semilla, que es uno de los programas que tiene el municipio. Y precisamente hoy conversamos con Alejandro y tenemos un plan para apoyar a estas personas. Y eso es lo que le comentaba Alejandro también, cómo desde Fomento Empresarial la institución quiere apoyar a los estudiantes, en qué áreas son más débiles, en cuáles se deben fortalecer. Entonces ahí estamos abiertos y si no estoy mal, me mandaron una información, creo que como 5 o 6 estudiantes del Poli ganaron en este concurso. Entonces ya estamos viendo más cerca a estos ganadores. Muchísimas gracias, Gloria. Felicitaciones, Alejandro. Alejandro, sí, muchas gracias. Te cuento, ahí estamos nosotros. Yo, por ejemplo, me he preparado y tengo todo un tema de contabilidad básico, fundamental, donde si tú no aprendes los conceptos básicos de contabilidad con esa capacitación, lejos. Y en el tema financiero también, porque me he ido como volviendo con mucha experticia en ese tema financiero. Y de paso les comparto, me tomo el atrevimiento de compartirles, acabo de participar en la escritura, ya está casi para salir, está en edición, un tema de laboratorio financiero, pero desde la experiencia, desde mis experiencias. O sea, me senté, lo escribí y muchas de las experiencias que hemos tenido con los emprendedores. Entonces, Alejandro, ya sabes que ya hay ese espacio también allí en el Politécnico y felicitaciones, ¿sí? Yo tuve 3 emprendimientos también que pasaron, 2, con Créame, para el tema de fortalecimiento. Y ahí vamos trabajando de la mano. No, ahí cuenta que ahí vamos. ¿Alguna pregunta de parte de los participantes? Ya pasamos a preguntas a los participantes, a los empresarios. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya estamos en las preguntas. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a trabajar, ¿sí? Y a cada uno de los empresarios les haré la pregunta que le impulsó a hacer, no, ya nos dijeron esa, ¿cuál es tu mayor miedo en este momento? ¿Quién nos responde de Johan, Sandra o Astrid? ¿Cuál es el mayor miedo en este momento? Que se nos hicieron nuestros participantes. Johan, tu mayor miedo, vamos. Sandra, Astrid, el mayor miedo. Pues por ahí se rieron. Johan está hablando, pero tiene... Johan, no te escuchamos. Aló, ya. Ya, Qué ahora pena. sí. Bueno, en el caso, pues hay muchos miedos, pero creo que el miedo, no tanto pues como miedo, pero sí es muy importante pues como estar muy, muy pendiente revisando el tema de históricos de venta. Mejor dicho, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, en la parte financiera, me pongo yo a ver como las estadísticas financieras de los años anteriores y ahí es donde me tranquilizo porque ya uno va diciendo, voy bien, voy mal, este mes no vendí tanto, pero mire que en el año anterior también no vendí, entonces puede estar como bien, ¿cierto? Entonces yo digo que pues en mi caso mío, yo me preocupo mucho por la parte de presupuesto, por la parte de ventas, pero para poder disminuir, digamos, ese temor, pues como que me baso mucho también en el tema financiero de los años anteriores para uno mirar pues si la preocupación que uno tiene actualmente es válida o no, porque de pronto en los meses anteriores también de pronto no tuvo pues como el nivel de ventas que uno necesitaba o requería, pero aún así otros meses fueron buenos, entonces al menos el año pues digámoslo así que se gana. Entonces como en el tema pues en el caso mío. En el tema financiero es tu tema mayor financiero. temor. Es tu mayor temor, Sí. Discúlpame que te interrumpí. Sí. Una pregunta que surge de la parte del tema de este temor en la parte financiera y que no puedo dejar de hacértela. Tú tienes un plan financiero, lo sigues, o cuál es tu mano derecha, cuál es el documento que consideras tu mano derecha en el tema financiero de tu empresa. En el tema financiero, mi carta de navegación como tal
Mi carta de navegación son como un pronóstico que yo saco, digamos que tengo que cerrar el año con tanta plata, ¿cierto? Ese es como mi carta a seguir. Y luego me apoyo con el histórico de ventas de los años anteriores, de cómo mes a mes tengo que estar, digamos, facturando o no facturando. Pero más que todo, pues el plan financiero mío es tantos clientes por tantas ciudades, y con base en eso armo pues como la estrategia para poder que en el año al menos tenga pues como los recursos suficientes para que me permitan para el próximo año estar también con tranquilidad. O sea, tienes claro, cuando me dices de dinero, me estás hablando de flujo de efectivo. Sí. Sí, o sea, que tú puedes Pues contar. ¿La qué? Perdón. No te escuchamos. La cantidad de dinero que necesito, digamos, para operar ese año que me dé flujo de caja para otros 6 meses más. Súper, muy bien. Entonces sí tienes un plan financiero, ¿sí? Muy bien. Y claras las estrategias de mercadeo para estas temporadas en que tenemos algunos bachecitos en Unas venta. cajas, sí. En el caso mío, por ejemplo, que yo me dedico pues al desarrollo de escolar y de oficina, Sí. tenemos como son 2 temporadas muy, muy, muy visibles, que es la temporada calendario A, que es en enero, febrero y parte de marzo. Ya de ahí lo que es abril, mayo es como quieto, ¿cierto? Y volvemos otra vez con una reactivación en lo que es julio, agosto, que es otro tema que es el calendario B. Esas son como las 2 temporadas claves de nosotros, que no nos podemos, pues, digamos, dormir, digámoslo de esa forma, porque son muy, muy puntuales. Exacto. Y ya en cuanto a estrategias, que son como los meses más regulares, porque ya, digamos, ya la gente ya entró a estudiar, entonces ya no necesita elementos o implementos de estudio. Entonces estamos buscando como estrategias. Por el momento falta mucho, pero nos estamos concentrando un poquito en el tema de ir mejorando el tema de redes sociales, para ser como más visibles en el tema de madres, en el tema de vacaciones, pero en este momento lo estamos apenas como consolidando. Todavía no está pues muy definido, pero estamos trabajando en ello para poder que en esos meses nos vaya pues como mucho mejor, y tener pues como todo el año reactivar. Muy bien, aquí lo ideal es tener varios flujos de ingresos. Es decir, que tengamos claro, y esto va para todos, realmente para los que ya estamos con empresa, como ustedes, los empresarios que nos están acompañando hoy, como los que van a ingresar al mundo de los negocios, tener claro cómo vamos a escalar, ¿sí? O sea, cómo ponemos a escalar ese modelo de negocios. Es decir, que corran más los ingresos que los costos. Cuidar mucho esa estructura de costos. Muchas gracias, Johan. Ahora vamos con otras preguntas. Vamos, Sandra, ¿cuál es tu mayor temor ahí? Bueno, pues... El mayor miedo de esta aventura empresarial. Bueno, la verdad, Gloria, pues sí han superado muchísimos miedos, pero digamos que como es un tema tan vulnerable, es un tema así, que es bastante vulnerable, es más, es llegar a tocar susceptibilidades de personas en cuanto a ofensas, porque recordemos que aquí todo lo se maneja por temas de religiones, temas morales, un poco pues de cosas que venimos. Entonces realmente pues digamos que eso eran como más los miedos. Otros miedos que surgen es porque muchas veces le cierran a uno las puertas con respecto a en sí el tema. No, pues es que está bien, quién sabe hablarnos como quién sabe de qué. Recuerdo que hasta incluso una vez las tuve cerradas en el Poli, cuando hicieron, creo que eso fue el año pasado, que iban a hacer, antes de que llegara la pandemia, creo que eso fue en marzo, antes de que llegara la pandemia, iban a hacer una feria empresarial. De como de emprendimiento, y pues yo escribí y pues me rechazaron porque por políticas que no se permitía no sé qué, no sé cuántas, pero yo les decía, vení, es que yo tengo esto y esto.
no, pues definitivamente el no y el no y el no. Entonces, digamos que esos son como los miedos que uno enfrenta. En pandemia, bueno, o antes de pandemia, también superé uno de los miedos más grandes. Yo creo pues que en este momento que yo diga mi mayor miedo es realmente el tema vulnerable, porque uno debe también de saber, primero porque hay que tomar cosas por edades, ¿cierto? La educación sexual de los niños es muy distinta a la educación sexual de los adolescentes a la de los adultos. Todo eso viene por etapas. Entonces hay que también, entonces, aparte de eso, digamos que eso se va desgranando de muchas cosas, entonces hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta sus niveles educativos, sus niveles sociales, sus niveles culturales, sus niveles, no, mejor dicho, créanme que eso suena muy bonito, pero no es tan fácil. No es absolutamente nada fácil. Y bueno, primero eso. Y antes, pues, digamos, como en pandemia, uno de mis mayores miedos, porque era, digamos, de cierta manera un poco insegura, pero eso fue como que si la vida me hubiera puesto, mira, te voy a poner todas las oportunidades del mundo. Y fue enfrentarme a lo virtual, sobre todo a lo que fue cámaras. Yo puedo decir, yo soy una de las afortunadas que puede decir bendita pandemia, porque a mí con la pandemia que vimos mucho quiebre, tuve compañeros, amigos, incluso hasta psicólogos, cero consultas, cero nada, cuando yo estaba full, o sea, yo estaba a reventar. Digamos que también aproveché mucho los medios sociales. Yo soy muy inquieta, entonces me meto por un lado, me meto por el otro, o sea, como quien dice, hey, vengan, aquí estoy. Entonces me metí aquí a Wiki Empresario, Wiki Paisa, Mujeres Emprendedoras. Wiki Parceros. Sí, todo ese tipo de cosas en las redes, y realmente de verdad que unas redes bien manejadas, o sea, eso es una cosa súper importante, y que esto de pronto le sirva mucho a los empresarios y también a los que van a empezar, porque lo importante por ahí dicen es que uno debe hacer ruido, porque si uno no hace ruido, créame que está muerto. Sí, no existe, esa es la palabra. Entonces, claro, entonces como el tema de pandemia, el tema de parejas, que ya donde se encontraron sus verdaderas caras, como digámoslo así, veía mucho en esos cosas, ay, que tengo este problema. Entonces yo llegaba y escribía mucho sobre los comentarios, las necesidades que las personas les surgía, y a veces ni siquiera me contactaba quien tenía la necesidad, sino otra persona que leyó. Me decía, mira, yo vi en tal comentario que tú hiciste esto, que tú comentaste esto, que tú respondiste esto, yo estoy pasando por esto, necesito esto. O sea, yo llegué a tener hasta 14 consultantes en el día, y eso era diario, siempre fue una constante, Bueno. Sí, pues fue maravilloso. Lo otro también, como les digo, que eso fue como les vuelvo, les repito, como la vida dijo, venga, te voy a poner aquí todos los medios, y fue también la parte de la virtualidad, en cuanto que me tocó empezar a hacer en vivos, y a mí la cámara, pues pucha, todo se me olvidaba. Entonces, sí, te fuiste. El tema más duro que me tocó enfrentar, el de cámaras, el de romper como esa digamos, timidez frente a las cámaras. Y sí, así fue, más que todo eso. Muy bien. Profe William. Bien, oyendo a Sandra, a mí siempre me ha llamado la atención, desde que conocí a Sandra, el tema de la sexualidad. Sandra, últimamente se ha visto, digamos, que ha crecido mucho la industria de los negocios de la web, de webcam. De la webcam. ¿Qué pasa? Y ahí, ¿cuál es la gran diferencia en el negocio en el que tú estás, este otro negocio, y dónde se pueden unir los dos? La gran pregunta. No, y no es ni gran pregunta, porque mira que una vez fui invitada a una emisora a hablar sobre el tema. De hecho, hablar sobre el tema de los negocios webcam. Bueno, a ver,
El negocio de los webcam, porque es bastante fuerte y se ha creado, digamos, como el mundo en todo esto, lo que se genera a través del dinero, lo que mueve el dinero. Sabemos que lo que más mueve el dinero en el mundo de la pornografía, la webcam no deja de ser obviamente pornografía. Entonces digamos que la diferencia es poca y no. ¿Qué pasa? Que es un tema de prostitución. Es un tema de prostitución hoy, llamémoslo desde la hipersexualidad, eh, mucho más segura, que es a través de una cámara, nadie me está tocando, no estoy teniendo contacto, ¿cierto? Entonces es más como esto. ¿Cómo mezclar con los dos? Pues si realmente si yo quisiera verlo como una oportunidad para mi flujo, digamos, financiero económico, pues bienvenido sea. Pero realmente son dos casos muy distintos porque yo, por lo menos, nos dedicamos al trabajo, a cuidar la salud mental, emocional, espiritual, hasta incluso física, sobre la salud sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, yo, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a esos negocios, incluso me ha tocado ir a swinger. ¿A qué? A dar charlas. En estos tipos de negocios también me han llamado a dar charlas y a capacitar a esas niñas sobre prácticas seguras en el momento de sus haceres, ¿cierto? Entonces, digamos como que en eso nos enfocamos, o sea, todo es oportunidad de negocio. Si yo quisiera abrir esa línea, pero no es como no es tu fuerte. Sí, no es mi fuerte, porque yo, por ejemplo, yo aún sigo trabajando la juguetería sexual, pero yo la juguetería sexual la trabajo, incluso me dicen que soy hasta mala vendedora. Y puede que sí, porque yo no, o sea, digamos, sí, negocio, y usted que debe trabajar al cliente para que se tenga un resultado final, y ese resultado final es que esa caja registradora suene. Pero volvemos aquí que mi enfoque es mucho más educativo. Entonces, un juguete sexual, yo, por ejemplo, se lo vendo a una persona con un fin terapéutico. Entonces, yo no se lo comercial, sino con un fin con que le va a ayudar esto, que si le va a beneficiar, si es conveniente para ella o para su pareja, ¿cierto? Entonces, es más que todo como eso. Entonces, claro, hay momentos en el que yo le digo a un cliente, no, eso no te sirve a ti. Entonces, me dice, pero ¿cómo le decís eso si tú pones la venta? Y yo, sí, pero es que yo necesito un cliente satisfecho que cuando requiera de un buen servicio, pues llegue acá, porque sabe que está en toda la confianza, como se dice, con una persona profesional que le está dando una buena guía y que no va a quedar aburrido, sino que va a quedar satisfecho. Porque debemos de ser también muy sinceros con el cliente, o sea, vender, digámoslo así, una verdad. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quién va a hacer alguna pregunta de los que están acá presentes? Profe William, Johan, Astrid. Voy a decir mis miedos. Sí, eso. Listo, entonces, uno de los miedos es los cambios tanto económicos como migratorios también. Yo manejo clientes que son inversión extranjera, entonces ellos necesitan visa. Y, por ejemplo, en este tiempo están negándoles mucho las visas, entonces ese es un riesgo y un miedo que... Porque exacto, hay uno que, por ejemplo, ya se rindió en seguir pidiendo la visa y dijo, no, yo cierro. Ese es uno. Y pues la parte económica, por ejemplo, las pandemias, por ejemplo, la pandemia que pasó, pues gracias a Dios a nosotros nos fue bien, porque igual las empresas siguieron sosteniéndose y con la ayuda de nosotros, pues ellos fueron avanzando y pudieron lograr salir de la pandemia. Solo una empresa sí cerró, que era una fundación,
porque ellos se encargaban era de recaudar fondos para fundaciones. Entonces, pues en esa época todo el mundo estaba cuidando el dinero para poder salir adelante. Entonces no iban a tener pues como ingresos por recaudos. Y esa fue la única empresa que cerró de las que nosotros manejábamos. Y otro reto, otro miedo es, sí, lo que tú decías, por ejemplo, de que los empleados se lleven los clientes. Ese es un riesgo muy miedo. Ajá. Y otro es, por ejemplo, la empresa de nosotros tiene mucha responsabilidad, ¿cierto? Porque nosotros somos como tanto los empleados de la empresa como los empleados de la DIAN. Entonces, nosotros tenemos que velar porque el dinero tanto de la empresa como para la DIAN se esté debidamente pagando y cumpliendo pues con las normas. Sí. Bueno, muchas gracias. Profe William, ibas a hacer una pregunta por ahí. Sí, y una pregunta para los tres, aunque Astrid ya me iba contestando parte de la pregunta es, primero para ustedes como empresa, ¿a qué consideran que fue parte del éxito para superar la pandemia? Y si les ayudó algo tener ahorros o no tenían ahorros, o cómo se sobrepasaron esta etapa de la pandemia cuando para muchas empresas fue muy difícil. Y más porque no tuvieron ventas o porque las ventas bajaron o porque sus clientes perdieron ingresos. Bueno, voy a empezar yo porque ya casi me debo de retirar. Hágale. Listo. Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, teníamos ahorros, entonces pudimos financiar a nuestros clientes por un tiempo para poder que se continuaran, ¿cierto? Esa fue la manera, incluso a pesar de todo, también creamos empresas. Nosotros también trabajamos con un abogado en alianza con él y hacemos constituciones de empresa. Y en pandemia también se crearon unas empresas, aunque pues todo el mundo diría como, ay no, pues con esta incertidumbre, ¿quién va a crear empresas? Y sí, esa fue la estrategia. Muchas gracias. Sandra, ¿nos iba a responder o Johan? Bueno, yo respondo, ya le doy después paso a Sandra. En el caso mío, antes de responder pues como la pregunta, pienso que también hay que tener en cuenta un reto muy importante que es uno proteger como, no tanto proteger, sino que uno tiene que luchar como por las ideas que uno tiene. Hay personas que dicen que no, que la idea no es importante, no, lo que yo digo como lo que ha sacado, en el caso de nosotros, la empresa adelante, es que las ideas hay que luchar por ellas para que sean, digamos, viables y que sean una realidad. También lo que les comento es que tratar, pues, los que están apenas haciendo, pues, como sus inicios en emprendimiento, también tener como algo, al menos una lectura o también un acompañamiento en el tema jurídico, que es muy importante en el tema sobre todo de propiedad de marca, propiedad intelectual, que es importantísimo, porque cuando uno está en la etapa ya de constituir la empresa y ya en marcha, va a ver que posiblemente si no es como una persona como muy precavida, puede tener muchos inconvenientes, ya sea con la marca, que se la puedan, digamos, no registrar o que ya exista, o de pronto tiene una idea muy, muy, muy importante y que de pronto hayan personas que de pronto también quieran aprovecharse de ella, ¿cierto? Entonces uno también tiene que tener muy en cuenta eso porque ideas hay muchas, ¿cierto? Aunque mucha gente también dice no tenga miedo de contar sus ideas, y es verdad, no tenga miedo de contar sus ideas, pero hay personas que son muy inteligentes y hay unas personas que son muy creativas, que hay unas cosas que sí son susceptibles de que tienen que registrarlo, porque aunque hay demasiadas ideas, hay unos diseños industriales que sí son muy importantes que la persona sepa qué se puede registrar y qué no se puede registrar para que de pronto su idea no la vaya de pronto como a desechar y que de pronto no le saque como el provecho que pueda tener en ese aspecto.
Bueno, y contestando también como la pregunta en el tema de lo de la pandemia, en el caso nuestro fue como un poquito de reinvención, porque como ya el tema escolar estaba ya, y del tema pues de oficina, ya todo el mundo estaba trabajando desde la casa y los estudiantes pues no estaban entrando al colegio, surgió como también como un nuevo producto que son pues el tema pues no hace ajeno el tema de tapabocas, el tema de productos de bioseguridad. Entonces, ese tema de nuevos productos se nos abrió pues también como la posibilidad de ya no hacer productos escolares y de oficina en esa época, sino que nos empezamos a desarrollar como todo el tema de bioseguridad. Cuando desarrollamos el tema de bioseguridad conectado con redes sociales, mejor dicho, nos fue supremamente bien porque, no sé, hubo un mercado que estaba latente, que estaba, mejor dicho, con una necesidad puntual, independientemente que hubieran todas las empresas que quisiera haciendo lo mismo, pero de todas maneras, como dicen por ahí, pues hay mercado para todo. Entonces una experiencia muy chévere en esa época, donde todo el mundo lo llamaba a uno y le escribía, mejor dicho, hay veces uno no le alcanzaba ni siquiera el día para poderle contestar a la mayoría de las personas porque, porque el mercado era muy grande. Entonces nos fue muy bien como en ese tema de productos de bioseguridad. Nos tocó reinventarnos porque de lo contrario, si no lo hacíamos, perderíamos pues como ese beneficio económico que ese momento el mercado estaba pidiendo. Gracias, Johan. Gracias. Bueno, y yo, como les dije ahora, yo casi que respondí esta pregunta desde ahora sin preguntar. Sí, ya la había respondido. Sí, pero igual, como les digo, la pandemia para mí fue, como les dije, fue una bendecida por ella, porque fue como la oportunidad, digamos, como a darme a conocer más, ¿cierto? Entonces les decía que a través de todas las páginas que iban preguntando, yo iba contestando y así fue que me iba dando como a conocer. Y lo otro también fue lo de las redes sociales, entonces, claro, como me veían ya que con los live, invitando, también teniendo invitados profesionales con temas muy buenos, entonces ya me empezaron a conocer como por ciertos lados, entonces digamos que me han tenido pendiente en el área metropolitana cuando hacen algunos cursos, entonces Sandra, venga, siempre me llaman a mí para que dicte unas charlas o unas clases sobre la educación sexual o un tema en sí sobre el empoderamiento femenino, ¿cierto? O sea, todo ese tipo de cosas, digamos que eso fue lo que a mí más que todo me ayudó. Muchas gracias de verdad. Bueno, los asistentes, ¿quién tiene alguna pregunta? Aprovechemos a estos empresarios que nos pueden transmitir sus experiencias. ¿Qué preguntas tenemos? Vamos, los que estamos acá presentes. O podemos anotar también en el chat las preguntas. Bueno, yo particularmente Alejandro, ¿cierto? Sí, Alejo. Yo quería conocer el antes, o sea, el miedo antes de ser empresarios. Por ejemplo, a mí me pasa algo muy particular y es que yo aún soy empleado y el miedo que tengo a soltar este empleo es tenaz. O sea, no lo pienso todos los días y yo digo, fue pucha, yo cómo voy a renunciar a mi trabajo. Llevo 8 años en la empresa, es una de las mejores empresas del país. ¿Cómo voy a renunciar a mi salario? Y siento ese temor, pero sé que mi espíritu es emprendedor. Llevo 3 años con mi idea de negocio, trasnochando, madrugadas y cuando tengo el espacio libre fuera de mi labor, pues como empleado le trabajo a mi emprendimiento y sé que ese día va a llegar. Entonces me gustaría saber si alguno de los que ya son empresarios tuvieron o vivieron ese sentimiento de ser empleados y dejar esa gotera, como llaman, a la deriva, porque muchas veces uno no sabe que va a generar ventas, que va a generar utilidad. Mira que, por ejemplo, Joan se quebró varias veces pues en ideas de negocios que le escuché ahora. Entonces, ¿qué consejo dan si han vivido esa experiencia? Me gustaría escucharlos un poco sobre eso. Yo quiero responder a esa pregunta, Alejandro, porque yo fui una de esas afectadas. Bueno, uno de los limitantes que más tenemos todos los seres humanos es eso, el miedo. Y a veces, de cierta manera, caemos en una zona de confort.
Y uno dice, pero ¿cómo así? Que una zona de confort, yo no me siento cómodo aquí, yo no soy yo no me quiero mover de acá ni nada, no. A veces de decisión, y que si no tomamos esa decisión, la vida la toma por nosotros. Yo también fui empleada, también trabajé en una muy buena empresa, yo trabajé 11 años y medio en aduana, y pues obviamente estaba en una comodidad y también con una muy buena empresa, y claro, el miedo mío también era ese, Dios, yo qué voy a hacer, definitivamente esto no me hace feliz, yo siempre soy de las que digo, y eso es algo que nos debemos siempre meter en la cabeza, pues que si queremos algo distinto, pues debemos hacer que pasen cosas distintas, o sea, y hacer cosas distintas para que tengamos resultados distintos. Entonces, claro, ese miedo que Alejandro que tienes, yo viví ese miedo, como le dije, fue 11 años y medio donde trabajé en esta empresa, y pues le cuento que muchas veces si uno no toma las decisiones, la misma vida las hace por uno. Y ahí eso es como cuando le cortan a uno el palito para que huele. Y si su propósito está por ahí, o ahí tomas una actitud de reacción y caes en el victimismo porque a mí, y me dejo llevar por el miedo, o tomas esa actitud de protagonista, del héroe, de que fuiste proactivo y que no te dejaste caer y que empezaste a tomar lo que es. Porque, por ejemplo, a mí me sacaron de allá y gracias a Dios yo ya había empezado con así como estás tú, que ya tienes como el inicio y esas ganas y sobre todo el espíritu de emprendedor. Entonces, si tú no la tomas, créeme que la vida, si ese es tu enfoque y es tu misión, la vida la saca por ti, y hay que estar preparados para poder asumir esto. O me pego de que los otros, a volver a conseguir otro trabajo y no realizar realmente mi sueño, o realmente me decido a emprender y a tomar el riesgo. Muchas gracias, Sandra. Sandra, muchas gracias. Tu experiencia ha sido maravillosa. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿quién nos quiere regalar de los 3 empresarios que tenemos acá presentes algunos tips o secretos para quienes quieran montar su negocio? Bueno, qué pena acá interrumpir un momentico, pero le quisiera también como responder un momentico también a Alejandro, aportar un poquito acerca de esa pregunta que es muy importante porque casi la gran mayoría de los emprendedores quieren hacer el salto y de pronto lo ven con impedimentos, ya sea pues por el lado laboral o tienen una familia muy numerosa que de pronto tienen que mantener, ¿cierto? Entonces lo que uno también les recomienda en ese aspecto es que primero, antes de que se vaya del trabajo en el que está, en caso tal de que vaya a dar ese salto, primero hágalo planeado, ¿cierto? Inclusive a mí, yo antes también de hacer ese salto, pues a mí me gustaba mucho la lectura y leía mucho Robert Kiyosaki, inclusive Robert Kiyosaki tiene un libro que dice como que 10 pasos antes de renunciar a tu empleo, algo así, yo lo leía, obviamente unas veces se le olvidan muchas cosas de ese libro, pero si va a ser el salto, hay que hacerlo planeado, ¿cierto? Primero, de pronto tener unos ahorritos, también de pronto si está pensando en comprar, no sé, una casa o estar un préstamo, ¿cierto? Como aprovechar esa estabilidad financiera que ha tenido durante ese tiempo para poder pues sacarle provecho antes de que de pronto renuncie ya al trabajo, porque cuando usted ya renuncia, entonces ya de pronto necesita crédito, necesita algo, y por lo general cuando está iniciando la empresa, siempre los bancos lo van a mirar a uno como que bueno, y muéstreme usted cuánto factura, cuánto vende, entonces le van a hacer un montón de preguntas financieras que por lo general como empezó hace un año, entonces nadie le cree, ¿cierto? Entonces es muy importante también esa parte, que primero planee bien, haga de pronto unos 3, 4 movimientos, de pronto si le permite en el trabajo actual, que pueda pues digamos apalancarlo en alguna cierta forma, y ya cuando empiece pues el tema de empresario, ¿cierto? O de emprendedor, pues igual las dos cosas van unidas, tenga también muy en cuenta hacer las cosas muy bien desde el principio para que tenga de pronto un buen balance, ¿cierto? Hacer las declaraciones de renta, ser muy juicioso con esa parte, porque eso es lo que te permite, esa es la carta de entrada a los bancos
cuando usted de pronto necesite un crédito, y si no lo necesita, pues estupendo, pero en ocasiones hay veces va a necesitar ya sea o comprar una casa o tener, pues digamos, un soporte para conseguir un mejor local en que le van a pedir un montón de ingresos, entonces usted tener también como todas esas declaraciones como muy bien, pues inclusive con la ayuda pues así como con profesionales como Astrid, que le permite a uno tener, digamos, una muy buena estructura financiera para poder que lo represente a la hora de que ya no tenga pues la empresa, porque cuando uno es empleado es muy fácil ir usted a un banco, le dice, bueno, ¿usted dónde trabaja? En tal empresa, y si esa empresa tiene buen reconocimiento y lleva bastantes años, de pronto ahí mismo le prestan. Pero cuando uno ya es empresario, ya de pronto, ya el que tiene que demostrar el músculo financiero es usted como persona, ¿cierto? A través de sus ventas, de sus clientes, qué hace. Entonces, por eso también es como importante ese aspecto económico bien necesito desde el principio, que cuando le pregunten usted cuánto vendió en el 2020, usted pues tener, si no sabe de memoria, pues al menos sacar una tabla de Excel y saber pues realmente cuánto vende mes a mes, porque esas son preguntas que muchos empresarios o muchas inversionistas o algo así pueden preguntarle y es muy maluco pues uno emprender algo que no sepa en el 2018, en el 2015, cuánto vendió, yo no me acuerdo, yo no llevo ese histórico, entonces lo importante es que lo haga el emprendimiento bien organizado desde el momento. Y también por otra cosa también pues, que yo recomiendo como unos tips es, bueno, mucha lectura en la parte financiera. Va a llegar un momento donde uno dice, bueno, ese excedente de ingresos que uno tiene, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque de todas maneras en pandemia vimos muchas empresas afectadas económicamente, pero muchas de ellas pues tenían unos ahorros y permitieron pues solventarse, otras tienen sus inversiones, entonces también es muy estables, pero si hay unas personas, por ejemplo en el tema de Alejandro, que también es muy inquieto, le gusta de pronto no poner todos los huevos en la misma canasta, sino pues no estoy diciendo pues que diversificar muchos, hay que enfocarse, ¿cierto? Hay que enfocarse, por ejemplo en el caso mío que yo llevo con esta marca, llevamos más de 10 años y afortunadamente pues están en puntos de venta pues no propios, pero de distribuidores, pero hay que saber cómo estratégicamente también cómo movilizar el dinero, porque de todas maneras de pronto llega otra pandemia, uno no sabe y ya después uno tiene que saber mover el dinero, ya sea en otro tipo de inversiones, para que de pronto si en este momento no está generando los recursos o el flujo efectivo que se requiera, entonces al menos haya otro, no muchos, no diversificar mucho, sino que tener uno o dos bien puestos, bien enfocados para que permita ingresar dinero. Bien. Bueno, por ahí veo a Astrid dispuesta. Listo. Una cosa que le quería completar a Johan es que, por ejemplo, para los créditos, si, por ejemplo, tu emprendimiento apenas lo abres, los créditos solamente los bancos empiezan a prestar a partir del segundo año. Entonces, ahí uno también se limita por la financiación. Muchas gracias, Joan. Entonces, ese gran aporte, mira, lo que tú estás complementando lo que dice Joan con el tema de apalancar. Claro, si yo estoy empleado, presto, no sé, 4 o 5 millones de pesos donde me pueda apalancar con la empresa, renunciar y después invertir. Sí, es muy buena opción la que Joan me dio. Muchas gracias. Y ojalá que también pueda interesar lo que digo, ojalá uno pues no sé, obviamente pues el tema de, por ejemplo, la gente que está en una empresa y ya lleva un histórico bueno de 5, 7, 8 años, mirar también cómo consolida eso en beneficio. Por ejemplo, hay personas que de pronto pues cumplen los requisitos de una casa de interés social, no sé, algo así. Entonces, por tener como ese histórico en esa empresa, le permite como acceder como a esos recursos, ¿cierto? Como tratar de, mejor dicho, se tienen que buscar, se tiene que volver como cazador de oportunidades. Si va a haber una oportunidad por esa, mientras que yo estoy haciendo empleado, agárrela. Porque ya después, como empresario, va a haber otras oportunidades, por ejemplo, como el Fondo de Emprender, que no solamente presta, pues no presta, ellos condonan la deuda, pero ya son que le van a dar, digamos, al empresario, le pueden dar 80 o 90 o 100 millones. Entonces, mire que ahí por ese lado también se le abre un abanico de oportunidades y si en este momento sos estudiante o
estás como en los últimos años pues de la universidad, también el Fondo Emprender también es muy buena opción, porque también te van a dar unos recursos, que sé que eso también da mucho susto, porque también viví esa etapa, porque uno del principio pues como mucho conocimiento, pero de todas maneras yo creo que ser inquieto, leer y sentir pasión por lo que hace, le puede ir muy bien. Entonces también el Fondo Emprender es otra plataforma que te da muchos recursos y que también te permite tener como la empresa marchando con la ayuda pues del Politécnico y el SENA. Entonces también esa es una parte muy importante, y todo lo que se presenta, oportunidades que allí se presentan y le van a dar unos recursos, mejor dicho, se tiene que volver, mejor dicho, cazando todas esas oportunidades, porque de pronto ya después llega una época, por ejemplo, de 15 años, que ya de pronto ya no va a tener la misma energía, ¿cierto? O sea, hay que aprovechar esa energía que tienen ustedes los jóvenes, que es agarrar todo lo que más se pueda, de una forma pues obviamente creativa, una forma honesta, ¿cierto? Todas esas oportunidades, porque ya después ustedes van a llegar a una edad donde de pronto ya la energía no es tan buena como salió después de la universidad. Muy bien. Bueno, qué aporte tan valioso que nos hicieron acá. Astrid, ¿ibas a decir algo? Sí, yo voy a participar con los tips antes de irme. Muy bien. Bueno, bueno, al principio en los emprendimientos hay veces que los dueños no tenemos salario al principio. Entonces, eso también lo tienen que mirar. Bueno, importante que busquen un abogado, ¿cierto? Para que los asesore muy bien. Si van a tener empleados, entonces en la forma de contratación. Ya también definir muy bien si quieren seguir su emprendimiento como persona natural o si quieren volverse empresa. También necesitarían esa asesoría para que puedan definir ese punto. El contador es importante porque cuando no presentan a tiempo los impuestos y no tienen los números claros de su emprendimiento, ahí van a tener un problema grave, porque las multas de la DIAN, por ejemplo, son muy altas. Entonces ahí también se les puede desviar el dinero. ¿Qué otro tip? Bueno, hacer presupuestos, o sea, hacer las proyecciones financieras desde el inicio para que sepan cuánto necesitas vender, qué necesitas, qué recursos, todo, para que así el emprendimiento empiece organizado. ¿Qué otras cosas? Bueno, sí, definir si quieres empleados o si quieres por prestación de servicios tercerizar. O sea, depende del tipo de emprendimiento que tengan. Y también verificar muy bien los permisos que necesitan, porque a veces dicen, yo quiero exportar tal cosa y no se puede exportar o no es. Entonces, verificar antes de que sí sea viable lo que quieren hacer. Ya esas son como... Gracias. Y me retiro, que tengan buena tarde. Y muchas gracias por tu Espera, participación. perdona, Astrid, un minutito Muchas gracias. antes de que se vaya. Sí. Abrimos la cámara y para tomar aquí un pantallazo para guardarlo para la Todos. prosperidad, por favor. Pasamos a continuación a ir haciendo el cierre ya del foro. Listo. Lisa, puede abrir la cámara. Carolina, Nora, Kevin, Valeria. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Quiero dejar hacer como un resumen, algo pequeñito de todo lo que vimos, de sus aportes, y hacer como una pequeña conclusión para todos. Tener presente que hacer empresa no es para todos y no estamos obligados, así como no estamos obligados, por ejemplo, a vivir en pareja, ¿sí? Así la sociedad diga otra cosa, porque muchas veces la gente dice, no, haga empresa, ¿usted por qué va a trabajar para otros? Incluso hay algunos que dicen, no, voy a hacer empresa, pero no saben que hacer empresa requiere muchísimo esfuerzo.
mucho, mucho esfuerzo. Requiere sacrificar fines de semana, no dormir. Muchas veces te pasan por nuestro lado compañeros de la universidad y digan, yo me estoy ganando tanto salario y vos no tenés con qué tomarte un café. Entonces tenemos que entender eso y entender que con pasión, como vemos aquí a estos emprendedores empresariales, con mucho amor, con mucha disciplina, con mucha capacidad de levantarse de los fracasos, ¿sí? Con mucha perseverancia, con toda seguridad, seguimos adelante. Si estamos dispuestos a tener autodisciplina, persistencia, perseverancia y encontrar nuestra pasión, ponerle amor a todo lo que estamos haciendo, con toda seguridad podemos hacer empresa y perdurar en nuestras empresas. Vamos a ir dando los agradecimientos por parte del Politécnico, ¿sí? A todos ustedes que atendieron nuestra invitación. Qué rico que podamos seguir contribuyendo al crecimiento de estos nuevos empresarios, aportar desde la experiencia. De esta forma, damos por terminado el foro, un foro que nos deja recargados de buenas historias, de una energía emprendedora única, que nos motiva a seguir construyendo país desde el quehacer emprendedor. A los empresarios que hoy nos acompañaron, queremos darles las gracias, porque son ustedes un verdadero motor de nuestro país. Son ustedes la verdadera energía transformadora de la sociedad. Gracias por no rendirse, porque mira que tuvimos varias caídas. Gracias por estar aquí y darnos lo mejor de cada uno de ustedes. Esperamos volvernos a encontrar y seguir transformando la sociedad y el mundo con estas empresas que ustedes tienen. Adelante, empresarios. Muchas gracias y qué rico que pertenezcan a nuestra comunidad politécnica. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos y que no nos olviden. Que nos busquen, que ahí estamos mucho para darles. Claro Tenemos que sí. mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Johan. Gracias, Sandra. Gracias Sí, gracias A por la todos. invitación. Chao, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. chao, chao. Bueno, muchas Muchas gracias y estamos gracias. en otra oportunidad. Muchos éxitos a todos, muchas bendiciones y muchos éxitos en este resto de año y el que sigue. Mil gracias. Chao. Sí, Claro que sí. Chao, Johan. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Y luego. después William comparta las redes sociales para que podamos conocer un poco más de los emprendimientos de todos. Mil Claro gracias. que Sí, sí. también. Ajá. Con gusto, claro que sí. Gracias. Bueno, Chao. con Feliz gusto. tarde, gracias. Chao, chao. Chao. Está haciendo mucho calor.